Seguimos en Noticias 3.0. Como le había dicho, teníamos hoy un invitado. Es un invitado de lujo, es un amigo, licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en estudios políticos, especialista en temas internacionales. Es venezolano, estudió en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de los Andes de Venezuela, en la vieja ciudad de Mérida, y ha escrito y publicado en la Argentina un libro que se llama China en el siglo XXI. Y sobre eso les quiero presentar a Sergio Rodríguez Gelfenstein. Bienvenido, Sergio. Gracias, Julio. Es un gran agrado estar contigo en tu programa y poder intercambiar algunas ideas. El gusto es mío, que hace un tiempo que no nos vemos, con todas estas cosas que han pasado en nuestros países. ¿De qué se trata el libro, Sergio? Esta es una investigación de 4 años, un poco más de 4 años, 8 viajes a China, que se inició con la idea de que fuera una investigación sobre la política exterior china. Ajá. Pero en la propia investigación me di cuenta que si iba a hablar de política exterior tenía que hablar de política. Y cuando seguí estudiando me di cuenta que es imposible hablar de la política china si no conoces la historia y la filosofía china. Ajá. Entonces, partiendo de algo, me vi obligado, por las circunstancias, por querer demostrar una hipótesis, entrar en otros temas. Entonces, es un libro que pretende entender China, pero desde la visión que los chinos tienen de sí mismos. Eso es muy importante. Claro, porque cuando empecé a investigar... Tratar de pensar como ellos. Claro, porque creo que cometemos un error muy grande cuando hacemos análisis o emitimos conceptos respecto de China desde nuestra perspectiva occidental. Ajá. Y eso me lo desmontaron muy rápidamente, me lo desmontó un colega chino cuando me dijo, la filosofía política, la ciencia política de ustedes en Occidente se inicia en el siglo V y VI a.C., con Platón, con Aristóteles, con Sócrates. Bueno, en el mismo siglo V y VI a.C. nosotros teníamos a Confucio, a Lao Tse, claro, a Mencio, claro, y nosotros construimos nuestra filosofía política. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar las categorías de ustedes? De Aristóteles. Para analizar lo nuestro. No cuadra, no tiene relación. Entonces, cuando ya continúo el estudio, me doy cuenta que efectivamente hay una serie de análisis que nosotros hacemos sobre China desde la perspectiva que a ellos no les interesa. Por ejemplo. Mira, el elemento más importante que para mí cambia todo y a la cual yo le dediqué un pequeño subcapítulo de 4 páginas, pero que para mí ese subcapítulo de 4 páginas es la clave, tiene que ver con el tiempo, el manejo filosófico del tiempo. Para nosotros los occidentales el tiempo es finito, el tiempo finaliza con nosotros mismos. Por tanto, cualquier cosa que hagamos, lo tenemos que ver para que tenga valor. Si no lo vemos, no tiene valor. Claro. No hacemos algo que se proyecte. Claro. Para los chinos el tiempo es infinito. El tiempo tiene continuidad en los descendientes. Y por tanto, a ti te puede tocar el inicio, el medio, el segundo, el tercer lugar, el cuarto, el quinto. El problema es que cuando te toque participar, participa y lo hagas bien. Claro. Pero la obra continúa. Entonces, en el proceso de transformación de la sociedad que los chinos se han planteado, lo hacen con esa visión, y por eso es que pueden tener una visión de largo plazo. De mucho más largo plazo que los occidentales, aún de aquellos países que tienen ideas de largo plazo. Es claro, porque el plazo no, es casi... El tema del plazo no es un concepto casi exacto, no es tema, es inexistente. Hay que cumplir determinadas condiciones y claro, cuando se cumplan esas determinadas condiciones, se cumplió la tarea. O sea, la Gran Muralla duró 2.300 años en construirse y a ningún gobierno se le ocurrió decir no, a ningún monarca no la continuó porque la empezó el gobierno anterior. Claro, y mucho menos destruirla. Claro, entonces... Y cuando te pones a ver la obra china, no solamente la obra material, claro, vamos a entender eso. Entonces, esos descubrimientos te van llevando a que podamos entender de que hay una concepción distinta
del mundo, porque es una civilización distinta. Entonces a veces utilizamos eso de manera muy retórica, pero no la creemos en realidad. Claro, Ahora, claro. hay que interiorizar lo que significa una civilización distinta, una cultura distinta, una historia distinta y, por cierto, una filosofía y una política distinta. Entonces, no podemos analizar otra civilización a partir de los preceptos fundacionales de la nuestra, Claro. porque nos va a llevar a error. Claro. Y eso es lo que yo creo que muchos de los análisis sobre China, pero no solo sobre China, Julio, también a veces cuando se habla de los países musulmanes También. u otras civilizaciones, otras civilizaciones. no entendemos que estamos en un planeta donde debemos, no solo existen, sino que tenemos que aprender a coexistir entre diferentes civilizaciones. Esto del tiempo que vos decís creo que es casi estoy de acuerdo con vos, el centro, porque no hay país occidental, digamos, al occidente de China, que pueda remontarse a un periodo histórico tan largo como es China, digamos. Hay una especie de continuidad estatal de 3.000 años en China que ningún país occidental puede exhibir. Claro. ¿Verdad? Un estado de 3.000 años Claro. y una civilización de 5.000 años que nunca es la única civilización que nunca se ha interrumpido. Claro. Entonces, eso ¿por qué yo escribo ese primer capítulo de historia que me costó mucho y Sí. el segundo capítulo de filosofía que me costó mucho más porque Claro. no son mis Porque no temas? es lo tuyo. Yo no pretendía hacer un libro de historia de China, Claro. ni tampoco un libro de filosofía de China, pero me di cuenta que hay muchas cosas de las que ocurren hoy que para entenderlas hay que ir atrás. Exacto. Hay que ir atrás. Pero Ahí muy atrás. Muy atrás. Y ahí vamos a encontrar los basamentos, los fundamentos sobre los cuales vamos a poder entender cosas que ocurren hoy. Claro. Cosas que ocurren hoy que no las vamos a entender en la revolución de 1949, Claro, ni en ni el en la maoísmo, ni en o el en- maoísmo, ni en la política de reforma y apertura, ni en Deng Xiaoping, sino que lo vamos a encontrar en Confucio, en Lao Tse, y en los científicos chinos. O sea, Claro. cuando tú empiezas a estudiar y descubres, por ejemplo, me viene a la memoria ahora, en China, en el siglo XI, Sí. tenían barcos que desplazaban 30.000 toneladas. Esos barcos los tuvo Occidente cuando la Revolución Industrial, 7 siglos después. Y que dicen que llegaron a América. Esos Dicen, barcos. Dicen, pero yo no pude, yo no los quise poner porque No no estamos encontré la seguros. evidencia. Lo que sí se sabe es que aquí nosotros hablamos de la llegada a América de Colón, con Sí, 3 sí. barcos que cada uno tenía, hubo un almirante a comienzos del mismo siglo, del siglo XV, 1411, que hizo no 3 viajes con 3 barquitos, sino que hizo 7 viajes con 100 barcos, Claro. que cargaba cada uno el equivalente a 150 marinos, Claro. o su equivalente en carga. En carga, Entonces, claro. y lo que sí está demostrado es que recorrieron toda toda Asia, llegaron al Oriente Medio y bajaron por la costa oriental de África, llegando hasta Ciudad del Cabo, digamos, hasta el, Claro, no hasta existía el Cabo de Ciudad Nueva del Cabo, Esperanza, como se hasta le el llamaba. Cabo de Nueva Esperanza, pero que hayan cruzado el Atlántico y haber llegado a América, yo no encontré ninguna evidencia y por eso no lo puse. ¿Y cómo es esa China hoy? ¿Qué es lo que caracteriza su irrupción en el siglo XXI? Claro. Bueno, una de las cosas que también cambió desde cuando tenía la idea de la investigación y cuando culminé la investigación era cuándo empezaba el siglo XXI para China. Ajá, esa es buena. Yo pensé, y así estaba estructurada mi investigación, que el siglo XXI empezaba en el año 2002 con la llegada de Hu Jintao al poder. Los colegas chinos me explicaron que no, que Hu Jintao era la continuidad de Jiang Zemin y Jiang Zemin era la continuidad de Deng Xiaoping y que eso configuraba todavía el periodo de reforma y apertura. Y que el verdadero cambio, cuando se había comenzado a realizar un cambio real, fue en el año 2012 con la llegada de Xi Jinping al poder. Lo cual me obligó a revisar todo. A revisar para saber por qué. Claro. Y efectivamente, cuando tú empiezas a investigar lo que ha ocurrido en los últimos 6, 7 años en China, podríamos estar hablando, no quiero ser magnificente, no quiero ser exagerado. Grandilocuente. Grandilocuente, esa es la palabra correcta. Pero está ocurriendo una revolución en China.
y está ocurriendo una revolución que en muchos casos no se ve. Ajá. Que en muchos casos no se ve, que tiene que ver con la estructura del Estado, con la estructura del partido, con la estructura de las Fuerzas Armadas, y todo lo cual te imaginarás tiene una influencia directa con el funcionamiento de la sociedad. ¿Y en qué se basa esa revolución? ¿O cuáles son las características centrales de esa revolución? Las características centrales, bueno, primero digamos que eso es lo que ellos llaman, y Xi Jinping llama el sueño chino. Apa. Y el sueño chino, ellos también lo llaman, es la revitalización, la revitalización del país. La interpretación que yo le doy es que Xi Jinping llega al poder, él había sido vicepresidente con Hu Jintao, él llega al poder y descubre, o no descubre, o sabía, ya lo sabía antes de llegar al poder, que el país había caído en un cierto aletargamiento, en una cierta ralentización de los procesos, en un cierto acostumbramiento en los marcos de la política de reforma y apertura, a que la economía fuera el centro, pero no solo fuera el centro, fuera lo único de preocupación. Claro. Y entonces se habían abandonado una serie de otros elementos. ¿Qué otros aspectos de la vida social? Exactamente. Ajá. Y entonces eso estaba generando descontento, eso estaba generando incluso, sobre todo en los jóvenes, un cierto alejamiento de la tradición china, de la cultura china y de los intereses. Y eso evaluaron que a mediano y largo plazo iba a producir un debilitamiento de todo ese proceso. Entonces, fíjate que en el 18º Congreso del Partido Comunista, que se realizó en octubre de 2012, la consigna central fue hacia la construcción de la seguridad cultural. Ajá. O sea, nosotros hemos escuchado hablar de seguridad alimenticia, seguridad energética, seguridad nacional, seguridad ciudadana, pero ellos introducen este concepto de seguridad cultural que tiene que ver con, y a partir de eso hacen una gran inversión en la solidificación de la cultura, de las tradiciones, de la historia de China en las nuevas generaciones, de manera de poder dar continuidad a todo esto que arrastran durante 5.000 años. Vamos a ir un corte, Sergio. Estamos hablando con Sergio Rodríguez Gelfenstein, que acaba de publicar China en el siglo XXI, un trabajo que, según nos cuenta, le ha llevado 4 años y que en la Argentina ha editado Ediciones Fabro. Ya está en las librerías, se lo recomiendo. Y después del corte vamos a volver con Sergio, al que le quiero preguntar, ¿y todo esto a nosotros qué nos significa? Pero en el próximo bloque. No se vaya.